Nevatim en el Negev y Tel Nof en el centro de Israel, dos bases aéreas separadas por cientos de kilómetros, golpeadas simultáneamente en un ataque con misiles dirigido. En operaciones recientes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, concentró sus salvas de misiles balísticos en dos instalaciones específicas dentro de Israel, la base aérea de Nevatim y la base aérea de Tel Nof. Mientras los sistemas de defensa aérea interceptaban las amenazas entrantes en todo el país, el enfoque operativo de Teherán en estas dos instalaciones no fue casualidad. ¿Por qué los planificadores militares iraníes eligieron a Nevatim y Tel Nof por encima de todos los demás blancos? ¿Qué activos estratégicos están estacionados en estas instalaciones? ¿Y qué mensaje intenta enviar Teherán? Desglosemos la lógica militar, de inteligencia geográfica y estratégica detrás de estos ataques. Antes de continuar, vale la pena detenerse en por qué a un espectador debería importarle el nombre de dos bases aéreas. Las guerras modernas rara vez se ganan simplemente superando en número al otro bando. Se ganan o se pierden en una pregunta más estrecha. ¿Pueden mantener volando a sus aeronaves más valiosas mientras inmovilizan a las del oponente? Cada decisión estratégica en este conflicto, desde la asignación de misiles hasta la programación de satélites, sirve en última instancia a esa única pregunta. Nevatim y Tel Nof no son simples puntos en un mapa, son la respuesta física a dónde vive realmente el poderío aéreo israelí, y es precisamente por eso que ocupan el primer lugar en la lista de blancos de cualquier adversario. También vale la pena señalar, antes de entrar en detalles, cuán inusual es que un actor estatal nombre sus blancos militares de la manera en que se ha desarrollado esta campaña. Históricamente, las campañas de misiles balísticos a menudo fueron deliberadamente vagas respecto a los blancos previstos, ya sea porque la precisión era genuinamente pobre o porque la ambigüedad servía a un propósito psicológico, mantener al adversario adivinando qué podría ser golpeado a continuación y obligándolo a defender todo en lugar de concentrar recursos en un conjunto conocido de prioridades. El enfoque relativamente específico en Nevatim y Tel Nof sugiere ya sea una mayor confianza en la precisión de designación de blancos de la que podían presumir generaciones anteriores de campañas de misiles, o una elección deliberada de priorizar la claridad del mensaje sobre la ventaja táctica de la ambigüedad, o, bastante plausiblemente, ambas cosas a la vez. También ayuda a entender cómo se construye en primer lugar una lista de blancos como esta. Los planificadores militares no simplemente eligen nombres famosos de un mapa, construyen lo que se llama un target deck, una lista clasificada de instalaciones puntuadas según criterios como valor, defendibilidad, distancia e impacto político esperado. Una base que alberga un escuadrón de aviones de entrenamiento ordinarios puntúa bajo. Una base que alberga cazas furtivos, aviones cisterna de reabastecimiento aéreo y activos de ataque de largo alcance puntúa muy alto. Cuando se entiende esa lógica de puntuación, la elección de Nevatim y Tel Nof deja de parecer misteriosa y comienza a parecer casi predecible, lo cual es en sí mismo un pensamiento aleccionador, porque significa que ambos bandos pueden en gran medida anticipar qué golpeará el otro. Para entender por qué Nevatim encabeza la lista de blancos de Irán, hay que mirar qué opera desde el desierto del Negev, hogar del F-35 y Adir. La base aérea de Nevatim, base aérea 28, alberga los escuadrones israelíes de cazas furtivos de quinta generación F-35 Hino. Estas son las plataformas de ataque de largo alcance primarias, capaces de penetrar redes de defensa aérea enemigas sin ser detectadas. Infraestructura de mando y transporte. Más allá de los cazas furtivos, Nevatim alberga los aviones cisterna de reabastecimiento aéreo Boeing 707 israelíes,
y los aviones de transporte C-130 Hércules, la columna vertebral logística necesaria para operaciones de largo alcance en todo Oriente Medio. Una señal estratégica. Al atacar Nevatim, Teherán intenta proyectar una amenaza directa contra la misma base desde la cual se organizan los ataques furtivos de largo alcance contra territorio iraní. En la doctrina iraní, golpear Nevatim está diseñado para demostrar que el centro furtivo principal de Israel está al alcance de misiles hipersónicos y balísticos pesados. Para poner la importancia de Nevatim en contexto histórico, consideren la lógica detrás del Wright Doolittle de 1942. Esa misión no se trataba principalmente del daño físico que 16 bombarderos podían infligir a Tokio. Se trataba de demostrar que las islas metropolitanas japonesas no eran intocables. El ataque obligó a la Armada Imperial Japonesa a desviar portaaviones y cazas de regreso a la defensa nacional, debilitando su postura ofensiva en el Pacífico durante meses. Los ataques contra Nevatim cumplen un propósito dual similar. Cualquier daño físico es secundario respecto al mensaje psicológico y doctrinal de que la plataforma de ataque más avanzada de Israel puede, en principio, ser alcanzada, independientemente de si un misil determinado logra realmente penetrar las defensas de la base. El intento mismo es el mensaje. Existe también un precedente más reciente y directamente comparable: el ataque de 2019 contra las instalaciones petroleras saudíes de Abqaiq y Kurais, ampliamente atribuido a fuerzas respaldadas por Irán. Ese ataque demostró una doctrina que Teherán refinó durante la última década, usando una mezcla de drones y misiles crucero de vuelo bajo para saturar defensas optimizadas para amenazas balísticas de mayor altitud. Si se usaran tácticas similares de paquete mixto contra Nevatim, reflejaría la misma filosofía subyacente: no intentar desbordar de frente la capa más fuerte de un sistema de defensa aérea, buscar la geometría que el sistema no fue construido para manejar. Vale la pena explicar mecánicamente por qué Nevatim es genuinamente un blanco duro y no uno blando. La base se encuentra en terreno desértico abierto, lo cual en realidad juega a su favor desde una perspectiva de defensa aérea. Hay un campo de visión amplio y sin obstrucciones para que los sistemas de radar rastreen amenazas entrantes, y las baterías interceptoras pueden posicionarse con cobertura superpuesta sin enmascaramiento por el terreno. Los sistemas por capas como Iron Dome, David's Sling y la familia Arrow están cada uno optimizados para una banda diferente de altitud y velocidad. Iron Dome maneja cohetes de corto alcance y amenazas de baja altitud. David's Sling cubre misiles balísticos y crucero de alcance medio, y Arrow 2 y Arrow 3 están diseñados para interceptar misiles balísticos de mayor alcance, en algunos casos fuera de la atmósfera. Una base como Nevatim, precisamente por su valor, típicamente se encuentra bajo varios de estos paraguas simultáneamente. Esa es la razón física por la que normalmente se requieren grandes cantidades de misiles para tener una posibilidad realista de que una sola ojiva penetre, no porque se garantice que algún interceptor funcione, sino porque el defensor tiene múltiples oportunidades de comprometer la misma amenaza a medida que atraviesa diferentes bandas de altitud. También hay una dimensión humana en esto que rara vez llega a los desgloses estratégicos. Las tripulaciones de defensa aérea asignadas a proteger una base de alto valor como Nevatim operan bajo una presión psicológica sostenida para la cual la mayoría de los trabajos civiles simplemente no tienen equivalente. Cada contacto de radar entrante podría ser una falsa alarma, escombros, una falla de transpondedor de una aeronave amiga o una ojiva real en vivo dirigida hacia la pista bajo sus propios barracones. Las ventanas de decisión para lanzar un interceptor se miden en segundos, no en minutos. Estudios sobre operaciones de defensa aérea de alto ritmo, incluidas revisiones posteriores a la acción de las propias tripulaciones del Iron Dome de Israel durante rondas anteriores de fuego de cohetes desde Gaza,
Han notado una disminución medible en la precisión de reacción tras turnos prolongados bajo ciclos repetidos de alerta. Esto no es una crítica a ningún operador individual, es simplemente una vulnerabilidad estructural de la que los adversarios son conscientes. Una campaña sostenida de fuego intermitente de misiles, incluso cuando en gran medida se intercepta, está en parte diseñada para inducir exactamente este tipo de fatiga con el tiempo. También hay una capa organizativa que vale la pena mencionar. Nevatim no es simplemente una pista con jets estacionados. Es un nodo logístico blindado con refugios subterráneos, instalaciones de mantenimiento y, según análisis de imágenes satelitales de fuente abierta publicados por varios think tanks, refugios blindados para aeronaves capaces de proteger las estructuras de todo menos de un impacto directo. Esto importa porque cambia el cálculo de lo que incluso significa un ataque exitoso. Destruir un jet estacionado a la intemperie en una pista de rodaje es un resultado. Cratear una pista para interrumpir la generación de salidas durante 24 a 72 horas es otro resultado más barato y posiblemente más disruptivo, porque no requiere penetrar un refugio blindado en absoluto. Solo requiere negar la capacidad de despegar y aterrizar con seguridad. La negación de pistas ha sido una doctrina central del poder aéreo en la disuasión desde al menos la Guerra de las Malvinas, cuando el cráter de un solo bombardero Vulcan en la pista de Puerto Stanley bastó para restringir las operaciones de cazas rápidos argentinos desde ese aeródromo durante el resto del conflicto, aunque la pista misma fue rápidamente reparada. La reparación de pistas, vale la pena añadir, es en sí misma una disciplina de ingeniería militar bien ensayada. Existen unidades de reparación rápida de pistas precisamente porque los planificadores del lado defensor saben que una franja crateada es un problema temporal más que permanente, siempre que estén disponibles las cuadrillas de reparación, el equipo y el material de relleno preposicionado. Israel, como la mayoría de las fuerzas aéreas que operan bases blindadas, mantiene capacidad de reparación rápida dedicada precisamente para este escenario, lo cual significa que incluso un ataque técnicamente exitoso a una pista a menudo compra solo unas horas o un par de días de disrupción en lugar de un cierre operativo duradero. Esta es una de las razones subestimadas por las que los ataques repetidos y sostenidos importan más que uno solo dramático. Degradar de manera significativa la generación de salidas con el tiempo generalmente requiere forzar a las cuadrillas de reparación a trabajar continuamente en lugar de crear un solo cráter y darlo por éxito. También vale la pena explicar a un nivel técnico ligeramente más profundo cómo un misil balístico realmente encuentra un blanco como Nevatim a través de cientos de kilómetros de cielo abierto. La mayoría de los misiles en el arsenal iraní capaces de alcanzar Israel dependen de una combinación de navegación inercial para el grueso de su vuelo, a veces complementada con corrección asistida por satélite y, en variantes más avanzadas, un buscador de guía terminal que se activa en la fase final del vuelo para refinar la precisión contra un blanco fijo previamente relevado, como una pista o un complejo de hangares. Los sistemas inerciales acumulan pequeños errores a lo largo de la distancia, un fenómeno llamado deriva, razón por la cual los misiles de mayor alcance generalmente tienen un error circular probable o CEP más amplio que los de menor alcance, a menos que ese error sea corregido activamente. Es precisamente por esto que la infraestructura fija, como una base aérea con coordenadas inmóviles que pueden relevarse y refinarse a lo largo de años, es un blanco mucho más alcanzable para un misil balístico que un objeto móvil como un buque o un convoy. Es una de las razones más silenciosas por las que las bases aéreas en general, y no solo Nevatim específicamente, están desproporcionadamente representadas en cualquier lista de designación de blancos de misiles de largo alcance.
La física del arma favorece a las instalaciones grandes, estáticas y geográficamente fijas. Extendiendo esa lógica, también vale la pena señalar lo que Nevatim no resuelve para los planificadores iraníes, incluso en el mejor de los escenarios. La flota de F-35I de Israel no existe únicamente en una ubicación. Los escuadrones y aeronaves individuales pueden, y según se informa lo han hecho, dispersarse hacia otras bases durante periodos de amenaza elevada, una práctica estándar conocida como vaciar la flota antes de una ventana de ataque esperada. Esto significa que incluso un ataque muy exitoso contra la infraestructura de Nevatim no necesariamente equivale a destruir las propias aeronaves, ya que los activos más valiosos pueden simplemente no estar ahí cuando lleguen los misiles. Los planificadores iraníes ciertamente son conscientes de esto, lo cual sugiere que los ataques a Nevatim pueden tener tanto de desgaste de infraestructura y señalización como de expectativa realista de destruir aeronaves furtivas en tierra. Si Nevatim representa el sigilo y el alcance de largo rango, la base aérea de Tel Nof, base aérea 8, representa el poder de fuego pesado y la inteligencia operativa. Escuadrones de ataque F-15 ubicados cerca de Rehovot, en el centro de Israel. Tel Nof es una de las bases más antiguas y críticas de Israel. Alberga los escuadrones de ataque F-15 Ra'am, aeronaves capaces de transportar las cargas útiles guiadas de precisión más pesadas del inventario israelí. Drones y operaciones especiales. Tel Nof es un centro primario para vehículos aéreos no tripulados pesados como el Heron TP, usado para reconocimiento de largo alcance, adquisición de blancos y guerra electrónica. Proximidad a centros de mando. Situada en el denso centro de Israel, Tel Nof está estratégicamente cerca de importantes centros de mando militar e instalaciones de investigación de armamento, lo que hace que cualquier ataque en este sector sea un intento de presionar la infraestructura de mando central. La elección de atacar Tel Nof en lugar de, digamos, una base más alejada de centros poblacionales revela algo importante sobre la filosofía de designación de blancos iraní. A diferencia de Nevatim, que está relativamente aislada en el desierto, Tel Nof se encuentra cerca de algunas de las zonas más densamente pobladas de Israel. Históricamente, las campañas aéreas que apuntan a infraestructura militar incrustada cerca de áreas civiles se topan con un problema recurrente. Los escombros interceptados, los fragmentos de misiles y los casi impactos tienden a caer en zonas pobladas, independientemente de la precisión del blanco original. Esta dinámica se repitió reiteradamente durante la Guerra del Golfo de 1991, cuando los misiles Scud iraquíes apuntados a Tel Aviv, un arma mucho menos precisa que la que está en juego hoy, causaron la mayoría de sus víctimas no por impactos directos, sino por escombros de interceptores y misiles cayendo sobre bloques urbanos. La lección que parecen haber sacado los planificadores iraníes no es necesariamente solo sobre precisión, sino sobre geografía. Atacar cerca de un centro poblacional obliga al defensor a una elección imposible entre aceptar el ataque o aceptar el riesgo de escombros, de interceptarlo en el aire. Mecánicamente, el papel de Tel Nof como centro de drones y guerra electrónica añade una capa que es fácil pasar por alto si uno solo piensa en términos de cazas tripulados. Los drones de larga resistencia como el Heron TP funcionan como los ojos de un paquete de ataque. Merodean durante periodos extendidos, retroalimentando datos de designación de blancos en tiempo real a los centros de mando y cada vez más directamente a las aeronaves de ataque a través de enlaces de datos seguros. Interrumpir o destruir esta capacidad no solo elimina un solo sistema de armas, degrada todo el ciclo de designación de blancos para cada otra plataforma que depende de esos datos. En la jerga militar moderna, esto a veces se llama atacar la cadena de muerte en lugar de atacar al tirador directamente.
No hace falta destruir el F-15 si se puede cegar la red de sensores que le dice a dónde volar. Existe un precedente técnico útil aquí del conflicto de Nagorno-Karabaj de 2020 entre Armenia y Azerbaiyán. Las fuerzas azerbaiyanas usaron drones de fabricación israelí y turca, incluidas municiones merodeadoras, no principalmente para destruir tanques armenios directamente en grandes cantidades al principio, sino para cegar y degradar sistemáticamente la capacidad de defensa aérea y reconocimiento armenia al inicio del conflicto, lo cual luego hizo que los ataques subsiguientes contra blindados e infantería fueran dramáticamente más efectivos. Esa campaña se estudia ampliamente hoy precisamente porque demostró cuán desproporcionadamente valioso es atacar la infraestructura de sensores y drones desde el principio antes de ir tras las armas pesadas obvias. Los escuadrones de UAV Bayraktar ocupan exactamente esa categoría de blanco en el conflicto actual, posiblemente más significativos estratégicamente, libra por libra, que los F-15 estacionados en la misma pista. También hay un ángulo de asimetría de costos que vale la pena explicar claramente, porque explica en parte por qué la infraestructura de drones y sensores se ha convertido en un blanco tan prioritario en conflictos recientes en general, no solo en este. Un solo F-15 Strike Eagle representa una inversión de decenas de millones de dólares y años de entrenamiento de pilotos, mientras que un solo dron de ataque o munición merodeadora usada contra él puede costar una pequeña fracción de eso, a veces solo unas pocas decenas de miles de dólares. Cuando un arma barata puede degradar o amenazar significativamente a una costosa, los defensores se ven forzados a una posición económica incómoda. Cada intercepción de una amenaza de bajo costo, incluso una exitosa, sigue consumiendo un interceptor que es en sí mismo mucho más caro que la munición que acaba de destruir. Los analistas han señalado esta misma dinámica en el Mar Rojo, donde los ataques de drones y misiles hutíes contra el transporte marítimo han obligado a las marinas occidentales a gastar misiles interceptores que cuestan bien más de $1 millón cada uno contra drones que cuestan una fracción minúscula de eso construir. El estatus de Tel Nof como centro de drones y guerra electrónica la coloca justo dentro de esta conversación más amplia de asimetría de costos que está remodelando cómo piensan los ejércitos sobre la economía de la defensa aérea en general, mucho más allá de los detalles del intercambio actual entre Irán e Israel. En el lado humano y organizativo, la proximidad de Tel Nof a instalaciones de investigación y mando cambia el cálculo psicológico para el personal involucrado de una manera distinta a la de una base aérea puramente operativa. Los planificadores militares que trabajan cerca de una zona de blanco activo reportan un tipo diferente de presión que un puesto en zona de retaguardia. No solo alerta táctica, sino el estrés acumulativo de tener familias y hogares cerca, a veces literalmente en el perímetro de la base o en pueblos adyacentes. La investigación en psicología organizacional sobre personal que opera bajo amenaza próxima, estudios de las fuerzas británicas durante los Troubles en Irlanda del Norte son un ejemplo frecuentemente citado, encuentra consistentemente que la proximidad sostenida a la amenaza se correlaciona con tasas de agotamiento más rápidas entre el personal de apoyo, incluso cuando la exposición al combate en primera línea es comparativamente limitada. Esto importa estratégicamente porque el sostenimiento de operaciones complejas como flotas de drones y sistemas de guerra electrónica depende en gran medida de personal técnico que es mucho más vulnerable a este tipo de fatiga acumulativa que los pilotos de combate, que típicamente rotan con más frecuencia. Existe una capa adicional a la importancia de Tel Nof que es fácil subestimar su papel en el ecosistema más amplio de investigación y desarrollo de Israel. Las bases incrustadas cerca de instalaciones de investigación y pruebas de armamento no son solo activos operativos.
también son nodos en una cadena industrial de largo plazo. Los sistemas prototipo, las mejoras de sensores y las contramedidas de guerra electrónica frecuentemente se prueban en estrecha coordinación con escuadrones basados exactamente en este tipo de instalación antes de su despliegue más amplio en la flota. Interrumpir esa cadena, aunque sea temporalmente, tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del intercambio de fuego actual. Puede retrasar el despliegue de contramedidas de próxima generación que de otro modo podrían haber acortado la ventana efectiva durante la cual las doctrinas de misiles iraníes, como las descritas arriba, siguen siendo efectivas. En otras palabras, un ataque a Tel Nof no se trata puramente del orden de batalla de hoy, también es, de una manera más lenta y menos visible, un intento de interferir con el de mañana. También vale la pena señalar lo que genuinamente no sabemos en esta etapa, porque los informes de fuente abierta sobre ataques contra instalaciones militares activas son notoriamente poco fiables en las primeras 48 a 72 horas. Las evaluaciones de daño publicadas por cualquiera de los bandos en un conflicto activo sirven a propósitos inmediatos de propaganda y moral, tanto como sirven a la precisión y la confirmación satelital independiente a través de proveedores comerciales como Planet Labs o Maxar. Típicamente se retrasa respecto a las afirmaciones en tiempo real por al menos un día, a veces más si la cobertura de nubes o las restricciones de seguridad operativa limitan la disponibilidad de imágenes.